¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, 8:03. Estamos partiendo nuestra edición de cada mañana. Gracias por estar con nosotros a esta hora del día. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares y un resumen de los temas que vamos a estar revisando en unos minutos aquí en Agenda Económica. Vamos a contarles, por ejemplo, de lo que ocurrió ayer en el Congreso, en la Comisión de Trabajo en particular de la Cámara de Diputados, donde el gobierno retoma la tramitación de la reforma previsional y lo hace con el acelerador a fondo. Le puso suma urgencia a este proyecto y eso significa en la práctica un trámite mucho más acelerado. De hecho, a pesar de que los diputados de oposición se retiraron de la comisión, indignados por la forma en la que el gobierno estaba llevando adelante el trámite, de todas maneras se aprobaron varios puntos bien importantes de esta reforma, los que tienen que ver, por ejemplo, con el futuro de las AFP, la creación de nuevas entidades o bien las comisiones que van a cobrar los gestores de inversión a futuro. Ya les contamos más en unos minutos sobre el trámite de la reforma previsional. En otro tema también les vamos a contar respecto a la demanda que han levantado desde la Asociación de Generadoras Eléctricas para que se actualice el marco normativo en nuestro país, en particular para que se haga una actualización de las tarifas eléctricas que están congeladas desde los tiempos del estallido social. Desde ahí que no se ha producido una actualización correspondiente y eso ha significado en la práctica que se va acumulando una deuda con las empresas generadoras que ya superaría los 6.000 millones de dólares. Esto significa en la práctica una deuda que se va acumulando por día de cerca de 3 millones de dólares, de acuerdo a las estimaciones de las mismas empresas, quienes claman por los cambios normativos correspondientes para que se pueda salir de este entuerto. Ya les vamos a contar también de los alcances que tiene esta demanda que han planteado desde aquellas empresas. Bien, y en otro tema también les vamos a contar sobre la controversia que se ha generado a propósito de reuniones que sostuvieron distintos ministros, entre ellos el de Economía, por ejemplo, la ministra de Medio Ambiente, con actores empresariales, en particular, en el caso de estos ministros mencionados, con empresas salmoneras. Son reuniones que se sostuvieron en la casa de un lobista del exalcalde Pablo Salaquet, y que han generado harta controversia porque no quedaron registradas a través de la ley de lobby. Todo esto mientras el gobierno ya ingresó formalmente a trámite la ley de pesca. En ese contexto han surgido muchas críticas, no solo por la forma en la que se desarrollaron esas reuniones, sino también por asuntos de fondo vinculados a aspectos de interés, por supuesto, de este sector empresarial, entre otros. Les vamos a contar más de las reacciones que hubo ayer en el Congreso y las explicaciones que dieron del gobierno. Y en la entrevista del día de hoy vamos a abordar un tema muy importante para nuestro país que tiene que ver con los niveles de producción de cobre acá en Chile, porque Cochilco estimó a la baja la producción de cobre en nuestro país. Por segundo año consecutivo hubo un recorte en esta producción para la próxima década, no solo para este año, sino para la próxima década. Y esa mirada de mediano plazo es bien interesante porque esto está relacionado directamente con las inversiones que se están haciendo en el sector. En la entrevista del día abordamos este tema. Bien, nos vamos a los números del día. Veamos qué está ocurriendo con las bolsas a nivel internacional a esta hora. También les contamos lo que sucedió ayer en el día de transacciones acá en Chile. Así están las bolsas en Europa, donde están transando con terreno positivo, pero bien leve, 0,30% de ganancia para el Eurostoxx, apenas 0,08% para Londres. En cambio, más temprano en Asia, el terreno o la tendencia más bien fue negativa. Japón cerró con 0,53% de caída, el Hang Seng cerró sin variaciones. Mientras acá en Chile, ya les contábamos, vamos a revisar los números del día de ayer con una sesión que estuvo marcada fundamentalmente por una estabilidad en las transacciones bursátiles en nuestro país. De hecho, el IPSA finalmente ayer cerró con una tendencia al alza, a la baja, pero leve, 6.139 puntos. Fue el cierre para el indicador bursátil de la Bolsa de Comercio de Santiago. Por otro lado, el dólar cerró en 881 pesos en el mercado local, con una leve baja respecto a la sesión del martes. Por último, la UF hoy día se cotiza en 36.822 pesos para la jornada de hoy.
Bien, hablemos entonces de lo que está ocurriendo en el sector minero. Ya les contábamos que Cochilco hizo una actualización de sus proyecciones de la producción del sector en nuestro país. Y la producción de cobre para la próxima década se ve recortada. Eso es lo que estima al menos Cochilco. En una segunda baja, la segunda consecutiva en este informe anual que entrega Cochilco con sus proyecciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la industria y por qué se explican estas estimaciones más bajas respecto a la producción de nuestro país a futuro? Es lo que vamos a conversar en la entrevista del día de hoy. Nos acompaña Juan Carlos Guajardo, director de Plus Mining. Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Hola Sebastián, un gusto acompañarte. Gracias por el contacto. Bueno, Juan Carlos, Cochilco entrega este informe anual donde se hacen proyecciones de cómo va a evolucionar la producción de cobre en nuestro país en la próxima década. Y es bien interesante ver esos niveles porque fundamentalmente hay un recorte en esas estimaciones. ¿Qué es lo que está proyectando Cochilco y qué es lo que ven ustedes también para la industria del cobre en nuestro país? Bueno, el reporte de Cochilco es valioso porque hace una proyección a largo plazo, es decir, toma toda la información de los proyectos y estima cuál va a ser el horizonte de producción en base a todos esos elementos. Y lo que efectivamente se muestra es una caída sistemática. Esto no es una primera alerta, esto ha venido ocurriendo desde hace varios años. Pero creo que ahora estamos en una situación donde los problemas se han hecho mucho más evidentes y es necesario intervenir con más fuerza en el debate para poder revertir, ¿no? Las razones son múltiples, ¿eh? Diría que, en primer lugar, nuestro país ha tenido un rezago en materia de exploración minera. Es un tema un tanto complejo de explicar, pero básicamente por el sistema que tenemos en nuestro país se favorece la exploración en torno a lo conocido y no hay tantos incentivos para explorar por nuevos proyectos. Si tú revisas la cartera de Cochilco, la mayoría de los proyectos son expansiones de proyectos actuales. Pero los proyectos nuevos, que son los que realmente aumentan la producción, son muy escasos y yo creo que se debe, en primer lugar, por este problema que tenemos en materia de exploración. Claro, eso podría explicar entonces, Juan Carlos, que de acuerdo a las proyecciones que está haciendo Cochilco, se llegue a un pic de producción hacia el año 2029-2030, en torno a las 6,9 millones de toneladas. Pero de ahí viene una caída después, hacia el año 2034. La proyección es a una década, a 6,4 millones de toneladas. O sea, esta disminución, el alcanzar el pic en una ventana de tiempo más corta, tiene que ver con eso, con esos niveles de exploración, por ejemplo, y con la falta de proyectos nuevos. Principalmente lo que se proyecta en 10 años es la consecuencia de lo que no hicimos bien en los años anteriores, diría yo. Exacto, por los plazos que tiene la industria, ¿no? Esta es una industria, para que la gente lo entienda, un proyecto minero se puede demorar más de 10 años, o sea, lo mínimo 10 años, diría yo. Pueden ser perfectamente 15, 20 o más años. Entonces, lo que no hicimos bien en los años anteriores nos va a pasar la cuenta y nos está pasando la cuenta en el periodo siguiente, en la próxima década, ¿no? Y teníamos el problema de exploración, pero yo agregaría que en los últimos años también no hemos hecho bien las cosas en algunos otros aspectos. Diría que en materia de permiso, el país, creo que ahora hay una evidencia muy grande de los problemas que hemos tenido en materia de permiso. Incluso el presidente de la República lo graficó de una manera bastante clara al decir de que era una cosa inentendible. Hay muchas trabas a nivel de permiso. En los últimos años también Chile ha perdido posiciones como un país, vamos a decir, más estable desde el punto de vista político. Eso también ha ahuyentado inversión. Y hay otros elementos como las mayores dificultades, los relacionamientos con las comunidades, las mayores presiones ambientales. Ese es un tema global, no es solo de Chile, pero que también hace mucho más difícil el desarrollo de los proyectos. Así que ciertamente la foto que nos muestra Cochilco es bastante clara y señala que Chile está en una situación difícil que es común al resto del mundo, pero probablemente en nuestro país es un poco más aguda que en otros competidores. Juan Carlos, es interesante eso porque además si uno ve las proyecciones que hacía
Cochilco hace 2 años atrás, no es mucho tiempo, ¿no? El 2021, el pic de producción era mucho más alto, era de 7,6 millones de toneladas de cobre. O sea, a lo que voy es que el escenario pareciera haber cambiado muchísimo en corto plazo, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido la fuerza de la realidad, ¿no? En estas proyecciones, en la metodología que utiliza Cochilco, como decía al comienzo, intentan poner toda la información de proyectos disponible y en base a eso hacen las proyecciones. Sí. Y ahí se van categorizando los proyectos según su grado de probabilidad. Y así es como se hacen las proyecciones a 10 años plazo. De acuerdo. Lo que está ocurriendo ahora es que me parece que Cochilco está reconociendo de que hay menos posibilidades de que los proyectos se vayan materializando. Hay proyectos que ya definitivamente están saliendo de las estimaciones. Y eso hace que el total de proyectos disponibles sea menor o esté entrando más tarde de lo que se había pensado anteriormente. De acuerdo. Juan Carlos, ahora, esto, ¿cómo nos situaría, si hacemos esa proyección, ¿no? Y seguimos esta proyección de Cochilco, ¿cómo nos situaría en el escenario global en 10 años más? ¿En qué pie nos dejaría? ¿Cuánto terreno habremos perdido frente a otros competidores, Juan Carlos? Bueno, esa es una mirada muy interesante porque hemos estado hablando de la producción chilena y no hemos mirado el ombligo todo el rato en esta conversación, lo que nosotros hacemos. Pero efectivamente lo que importa es cómo nosotros aprovechamos la oportunidad del cobre. No nos olvidemos que el cobre, el litio y otros minerales críticos van a ser clave en los próximos años. ¿Lo estamos aprovechando o no? Bueno, déjame decirte que por el año 2007 más o menos Chile producía el 37% de toda la producción mundial. Actualmente estamos en el 25% más o menos. Con las proyecciones que tenemos, yo diría que Chile probablemente podría aspirar a mantenerse más o menos en ese rango, pero yo diría con serio riesgo de perder algunos puntos más en la participación mundial, porque Perú tiene un gran portafolio de proyectos. Es cierto que Perú también tiene grandes desafíos, pero estamos viendo un gran crecimiento en África. El último gran proyecto en el mundo que se ha desarrollado con éxito es un proyecto en Congo, un proyecto que va a ser uno de los 5 más grandes del mundo de aquí a unos años más. Y hay un potencial de que eso pueda crecer. Si eso sucede, vamos a perder más participación de mercado de la que estamos conversando. Sí. Lo último, Juan Carlos, porque se nos va el tiempo, pero ¿hacia dónde se deberían encaminar entonces las políticas que permitan ir recuperando terreno, ir recuperando capacidad de producción a mediano y largo plazo? Bueno, creo que la receta la conocemos. Chile, desde los años fines de los 80, 90, fue capaz de multiplicar por 4 su producción en casi una década. O sea, conocemos cómo se hace. Y eso es básicamente establecer reglas estables y que sean percibidas como estables por los inversionistas, tanto desde el punto de vista del dominio de la propiedad minera como desde el punto de vista tributario. Mejorar el tema de los permisos, que sea algo razonable y algo acotado en el tiempo, trabajar en los desafíos de productividad del país, que es algo que no hemos mencionado, pero ahí también tenemos un problema bastante serio, y resolver el tema de la exploración, que yo creo que deberíamos volver a revisar este modelo de manera de estimular los descubrimientos de nuevos yacimientos en el país. Me parece como otro tema clave. Juan Carlos, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ti, Sebastián. Hasta luego. Buenos días. 8:17, pausa. Ya volvemos con Agenda Económica, no se vayan. Estamos de regreso, 8:20, seguimos en Agenda Económica y ya les contábamos del reinicio del debate previsional en el Congreso. La reforma va avanzando y el gobierno ayer, cuando la Comisión de Trabajo retomó el trámite, le puso suma urgencia al proyecto. Eso generó el reclamo de los diputados de oposición que se retiraron sencillamente de la comisión. A pesar de eso, se votaron algunos puntos bien relevantes en el trámite. Todos los detalles de la controversia los vemos en la siguiente nota que preparó Orlando Silva.
No estamos disponibles para un show del gobierno de este tipo, donde nos dejan fundamentar el voto. Eso es una responsabilidad que elegirle al gobierno solo su proyecto, pero nos lo prestamos para un show donde no podemos siquiera fundamentar el voto. Esto no es democracia, presidente, y el presidente es el principal responsable de este show. Apenas hubo debate, y es que parlamentarios de oposición interrumpieron abruptamente la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, una sesión donde se discutía la reforma de pensiones, proyecto que el gobierno ingresó con suma urgencia, razón por la cual el presidente de la comisión, el socialista Juan Santana, dispuso su votación inmediata, lo que molestó a parlamentarios de Chile Vamos. Pues gracias, presidente, pero es una tremenda reforma. Si usted nos fuerza a votar, usted sabe lo que va a suceder, pues, presidente. Yo entiendo, presidente, que usted esté apurado, que el gobierno lo haya acelerado en sus decisiones, pero si vamos a hacer un buzón, infórmenos, votamos todo en contra y ustedes votarán a favor y pasamos a la sala. Presidente, usted tiene la oportunidad de liderar esto de manera ecuánime y de manera sutil y con el tiempo que se merece una reforma como esta. Así, o sea, si no quieren ser sutil, bueno, entonces les puedo cambiar el nombre. Diputado. Ah, Lerú. No sé si la acomoda más Lerú. Desde la oposición acusaron que no se les permitió estudiar las indicaciones ni fundamentar el voto, mientras que desde el oficialismo apuntaron a un intento de seguir dilatando el debate. Yo entiendo y recojo el espacio que pide la derecha para analizar el detalle, pero que ese espacio no se convierta en que esto esté un año más en esta comisión. Si ya llevamos 10 años, un año más y otro año más, eso creo que ya es dilación. Lamentablemente ustedes no han seguido ningún ápice, ningún centímetro. Pareciera ser que lo único que hacen es defender los intereses de las AFP. Declaraciones que subieron la temperatura en la comisión y que terminaron con la salida de los parlamentarios de Chile Vamos. Yo le quiero pedir, presidente, que usted actúe como presidente de esta comisión. Sí, diputado, cálmese. Si estamos acá en una mesa de diálogo, no estamos en una trinchera, para que vaya moderando su lenguaje. Porque no, es que yo no le he faltado el respeto, diputado. Cálmese. Si no le he dado la palabra. No estamos disponibles para un show del gobierno de este tipo. Nos lo prestamos para un show donde no podemos siquiera fundamentar el voto. Esto no es democracia, presidente, y el presidente es el principal responsable de este show. Permiso. Tras esto, y solo con los votos de los parlamentarios presentes, la comisión aprobó una serie de artículos, entre los que está el reemplazo de las actuales AFP por el administrador previsional y los inversores privados y uno público. También el cambio de las comisiones por sueldo a una comisión por saldo ahorrado y el reemplazo de los multifondos por los fondos generacionales, entre varios otros temas. No podíamos hoy día seguir en esa comisión porque usted comprenderá que se nos está obligando a votar 33 artículos que conocimos hoy día. 33. Todo un capítulo. Y como lo dije, sin derecho siquiera a fundamentar el voto. Si el gobierno cree que con esta victoria pírrica en la comisión va a pasar lo mismo en la sala, en el Senado, está profundamente equivocado. Van por un muy mal camino. Así como se les cayó la tributaria, se les va a caer la reforma de pensiones. La discusión ha sido tensa, los temas de pensiones nunca son tan fáciles de resolver. Vamos a seguir conversando con ellos a fin de poder tender ese puente que a veces pareciera medio trizado, incluso medio roto, pero que por el bien de Chile tiene que fortalecerse. Durante la comisión, además, un grupo de 8 diputados presentó una indicación para dividir la distribución del 6% de cotización adicional bajo la fórmula del 3 y 3, comprometiendo sus votos a favor de la reforma. Por lo que si el gobierno adopta esta fórmula, podría tener los votos necesarios para aprobar su reforma de pensiones en la Cámara Baja. Bueno, de todas maneras, a pesar de lo que ocurrió ayer en la sesión, del retiro de parte de los diputados de Chile Vamos y de la oposición, de todas maneras se aprobaron algunos aspectos que ya van dando forma a esta reforma previsional. Vamos a revisar algunos de los puntos más relevantes que se discutieron ayer, que fueron aprobados por los diputados que estaban en la comisión. Entre otras cosas, por ejemplo, se crea la figura de los inversionistas privados. Recordemos que este proyecto lo que busca es cambiar la forma en la que se gestionan los recursos. Ya no serían las AFP, sino más actores competitivos, entre ellos cajas de compensación, eventualmente bancos u otros actores, los que se podrían sumar bajo esta figura de inversionista privado. Se pasa de los multifondos actuales a fondos generacionales que se van adaptando a los requerimientos y a las expectativas también y a los riesgos de cada uno de los niveles de edad.
se pasa también de un cobro de comisión de flujo a uno de comisión por saldo, es decir, ya no se pagaría una comisión por el sueldo de cada uno de los cotizantes, sino por el fondo ahorrado. En base a ese fondo y a la variación se cobraría la comisión. Y por último también se estableció una licitación del 10% de cartera de afiliados para generar más competencia dentro del sistema. Son algunos de los puntos que se aprobaron ayer en la Comisión de Trabajo. De todas maneras, queda mucho trámite por delante. Luego todo esto tendrá que ser discutido en la sala de la Cámara de Diputados. Bien, vamos a ir a otro tema, 8:26. Les contábamos en nuestros titulares que ha habido harta polémica a propósito de la revelación que se hizo de encuentros entre ministros de Estado con representantes del sector salmonero y con otros representantes empresariales. Estos antecedentes fueron revelados por CIPER Chile al cierre de la semana pasada. Esta semana se han conocido nuevos antecedentes, por ejemplo, de una reunión entre la ministra Carolina Toá con un grupo de empresarios no identificados o no individualizados, de Alberto Van Claver en el canciller, también con otro grupo de personas, del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, de la ministra Janet Jara, con representantes de las AFP, entre otros. Todo esto a través de la intermediación del lobby que hizo Pablo Salaquet, exalcalde de Santiago y de la Florida, quien está dedicado a atender estos puentes. Él mismo lo ha reconocido, los mismos ministros también han reconocido estos encuentros, y el que ha generado más controversia quizás tiene que ver con el encuentro entre la industria salmonera con el ministro Nicolás Grau y la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. ¿Por qué la controversia? Bueno, por el contexto en el que se está desarrollando este tipo de reuniones, reuniones privadas que no quedaron registradas por lobby, a pesar de haber sido reconocidas luego por ambos secretarios de Estado. ¿Qué explicación dio ayer el ministro Grau en el Congreso? ¿Qué reacciones hubo también en el Parlamento? Lo vamos a revisar a continuación. En particular, lo que nos interesaba a nosotros como gobierno en general en este aspecto, y que conversamos también en esa ocasión, es ver cómo hacer una transformación profunda en la salmonicultura que permita fortalecer su desarrollo al mismo tiempo que proteja. Ministro, ¿se saltaron la ley de lobby? Voy inmediatamente a ese tema. Respecto a la ley de lobby, lo que señala la ley de lobby es muy claro al respecto, es que lo que importa para definir si una reunión es o no es registrable como ley de lobby tiene que ver con lo que se discuta, y en particular con el hecho de que el mundo privado que allí esté presente busque promover un interés específico en un tema. Dado la naturaleza de los temas que fueron tratados y la generalidad con que ellos fueron conversados, no era necesario registrarlo en la plataforma. Yo no sé de qué tema podrían conversar en una reunión que se hace en un departamento de un empresario lobista entre dos ministros relevantes de este gobierno, ministro de Economía, ministra del Medio Ambiente, con los empresarios de una empresa regulada como es la industria del salmón, y vinculado a eso también la pesca. Evidentemente, a los 10 minutos de iniciada esa reunión hablaron de lo que nos une, cómo se regula el mar, sus productos y todo lo que es la industria del salmón. Aquí se infringieron claramente todas las normas de la ley del lobby y le han causado un daño gigantesco a la imagen de este gobierno desde el punto de vista ecológico, a los movimientos ecológicos que han creído en estas autoridades. A mí me parece un poquito bizantino lo que ha acontecido, porque es evidente que tenían que inscribirlo por ley de lobby. A ver, salvo que alguien crea que estaban discutiendo si iban a comer salmón, trucha o corvina para la fiesta de Año Nuevo. Pero evidentemente ahí lo que se conversó eran temas de interés político y se buscaba arrancar una decisión de la autoridad. Ese es el corazón de la ley de lobby. Entonces yo creo que aquí lo que corresponde es que estos ministros le den una explicación al país de por qué no hicieron lo que correspondía, que es dejar constancia de esa reunión por ley de lobby. Bien, 8:29, así cerramos esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos Noticias Express.